dando continuidad con la actividad del área, en la parte de calidad de diálisis. En principio quiero decir que estoy muy feliz de estar en Córdoba, de encontrarme con esta ciudad que me ofreció la Facultad de Medicina para estudiar, el privado que alguna vez también yo opté por él, y tantos amigos que tengo. Bueno, yo lo voy a presentar al doctor Santos del Pine, que es el primer expositor. El doctor Santos del Pine es el que egresó de la Facultad de Medicina de la UBA en el año 1969. Se graduó en especialidad de Clínica Médica y Nefrología, es magíster en Salud Pública de la UBA, también es máster en Coaching y Organizacional de la USAL, Universidad de El Salvador, doctorado en Educación Superior con diploma de honor de la Universidad de Palermo, actual director del área de calidad de la Asociación de Diálisis de la Argentina, profesor emérito de la Universidad de El Salvador y ahí en Córdoba. Santos, por favor, te escuchamos. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar nuevamente en Córdoba, donde hemos trabajado con muchos amigos durante muchos años en la posibilidad de instalar un programa de salud renal para la obra social provincial, pero fundamentalmente donde cosechamos muy buenas relaciones y yo personalmente mucho aprendizaje de los colegas cordobeses que me han enseñado mucho. El tema que me han solicitado es el de la situación de la calidad en diálisis en Argentina y como un subtítulo, el Observatorio de CAD. El subtítulo que tiene este simposio es Medicina de Precisión, hacia la medicina de precisión. Entonces pensé cómo enfocar la situación de calidad, si enfocarme en los procesos, si enfocarme en resultados o si enfocarme en algunos aspectos que ya fueron desarrollados anteriormente por el licenciado que me precedió, que tiene que ver con la vinculación médico-paciente. Y finalmente me pareció que podíamos comenzar analizando datos, resultados que se originaron en el último informe del Registro Argentino de Diálisis Crónica, y para ello lo primero que quiero mostrarles es la distribución que tienen los pacientes que están en hemodiálisis en Argentina, donde están divididos fundamentalmente en algunas empresas u organizaciones, como por ejemplo observamos Fresenius Medical Care, nuestra organización, la CADRA, otros grupos privados independientes, Diaverum y el hospital público. Cuando sumamos la cantidad de pacientes que están en los centros independientes, algunos directamente dentro de la red asistencial que CADRA posee y otras redes, son 14.884, y al 17 de marzo de 2019, que fue la fecha que hice la consulta, teníamos 30.166 pacientes en diálisis. Lo que vamos a analizar y los resultados que vamos a observar en realidad están focalizados por el informe del Registro Argentino de Diálisis Crónica al 31 de diciembre de 2017. Y en ese momento había 29.700 pacientes en diálisis. Entonces, como dije, vamos a trabajar con este maravilloso trabajo que es el Registro Argentino de Diálisis Crónica, que ya lleva una continuidad de muchos años y que realmente nos permite, a través de él, acceder a resultados que nos orientan hacia posibles vías de solución de los problemas que encontramos. Cuando analizamos la tasa de prevalencia, podemos analizarla desde el punto de vista de la tasa de prevalencia pura, como en este caso, donde observamos que tenemos una prevalencia de 674.31 pacientes por millón de personas, pero cuando le sumamos
a esta prevalencia bruta, los pacientes que fueron a trasplante sin haber tenido en ningún momento diálisis, llegamos a una prevalencia de 888 pacientes por millón. Pero, sorpresivamente, cuando ajustamos la tasa de prevalencia, lo que se observa es que hay una franca disminución significativa desde el punto de vista estadístico que estaría justificado por el envejecimiento poblacional, y ajustando por sexo y edad, esta tasa de prevalencia disminuye a los valores que ustedes observan en la diapositiva. Creo que se puede observar bien en este momento. Cuando nosotros observamos esta tasa ajustada de prevalencia por edad y por sexo en las 24 provincias argentinas, también surge algo que a mí personalmente me resultó bastante interesante. En el gráfico que está en el borde inferior izquierdo de la pantalla está la densidad poblacional de nuestro país, de la República Argentina. Y en el gráfico que está en el ángulo superior derecho está la prevalencia. Las zonas más oscuras son las que marcan la mayor densidad y o la mayor prevalencia. Y ustedes pueden observar claramente que no existe ningún tipo de correlación. Y esto también es algo que vale la pena analizar, qué es lo que sucede en estos lugares en los cuales esta prevalencia es más alta. Sobre todo, cuando nosotros analizamos la tasa de incidencia y la evolución de la tasa de incidencia en 13 años, desde el 2004 al 2017, que también la tasa de incidencia tiene una caída importante en el año 2014, y posteriormente tiene un incremento hasta llegar a 164.29 pacientes por millón de habitantes. Ahora, cuando nosotros sumamos también nuevamente el trasplante renal, observamos que tiene 166.92, o sea, casi 197 de tasa de incidencia. Pero cuando la ajustamos nuevamente por edad y por sexo, lo que se observa es que hay no solo un aplanamiento, sino que hay un descenso de la tasa de incidencia. Otro hecho que es realmente llamativo, que es lo que está sucediendo, que esta tasa de incidencia está disminuyendo en nuestro país. Cuando analizamos la edad de los pacientes, también surge otro hecho que llama mucho la atención. En una población que está envejeciendo, en una población donde el principal financiador es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la edad de ingreso está disminuyendo. Y esto nos trae a una gran pregunta, un gran interrogante. ¿Qué está sucediendo con la población envejecida? ¿Qué está sucediendo con los pacientes que están cursando en distintos estadios de enfermedad renal crónica, cuando nosotros sabemos positivamente que los pacientes que ingresan a diálisis son los sobrevivientes del sistema, dado que en el estadio 4 casi el 50% se va a morir por enfermedad cardiovascular? Ahora, ¿esto justifica esta disminución de la edad de ingreso de los pacientes o está sucediendo alguna otra situación que hace que los pacientes más envejecidos no estén ingresando? Ahora, también resulta interesante analizar, ya vimos en el gráfico con la figura de nuestro país, el mapa de nuestro país, donde están las zonas de mayor prevalencia y la escasa correlación o nula que tiene con la mayor densidad. Pero cuando nosotros correlacionamos incidencia y prevalencia, donde existe mayor incidencia hay mayor prevalencia. Y hay un grupo de provincias argentinas que son sistemáticamente las que tienen mayor incidencia y mayor prevalencia. Cuando analizamos la tasa de incidencia y la frecuencia relativa, observamos que la nefropatía diabética está creciendo y que la brecha entre las desconocidas, la nefroangiosclerosis y la nefropatía diabética
esa brecha se está agrandando, mientras que la brecha entre nefroangioesclerosis y nefropatía desconocida se está disminuyendo. O sea, pareciera ser que existe menos posibilidad diagnóstica de etiología desconocida. Pero vamos a ver qué sucede cuando analicemos prevalencia. Al analizar la frecuencia relativa también observamos lo mismo, similarmente. Cuando observamos tasa de prevalencia, se mantiene esta brecha entre nefropatía diabética en crecimiento y la nefroangioesclerosis. Pero si ustedes observan en el gráfico, la brecha que existe entre las desconocidas y la nefroangioesclerosis se ha acortado. O sea, pareciera ser que se está produciendo una inversión en este caso que veremos en sucesivos informes. Cuando nos toca analizar qué pasa con los pacientes incidentes y qué modalidad dialítica tienen, o sea, cuál es la oferta que le damos al paciente a su ingreso, observamos con absoluta claridad que el porcentaje más alto es el de hemodiálisis, mientras que la diálisis peritoneal, si bien tiene un pequeño incremento, no es un incremento significativo, estando en el 6.5%. También surge como pregunta, ¿qué sucede con los pacientes que no reciben esta oferta? Sabemos que hay otros condimentos, otras situaciones que reflejan esta situación que posiblemente sean discutidas posteriormente. Pero cuando observamos este crecimiento que existe en la diálisis peritoneal al ingreso y observamos los grupos etarios, claramente podemos ver que son los niños y los adolescentes más jóvenes los que están recibiendo el tratamiento de diálisis peritoneal, pero también en un porcentaje que no es el más adecuado. Cuando analizamos prevalencia, observamos que la cifra de 6.5% de diálisis peritoneal se mantiene, pero llamativamente aparece un nuevo componente que es el de la hemodiafiltración online, que en pocos años, a partir del 2014, donde había 184 pacientes, en este momento, al 31 de diciembre de 2017, había 1.688 pacientes. Continuando con el análisis de los pacientes que ingresan, lo que observamos es, primero, que los pacientes ingresan con un hematocrito muy bajo. O sea, el hematocrito menor al 30% es el 65% de los pacientes que ingresan. De la misma forma, la hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro es el 72% de los pacientes. Cuando analizamos la albuminemia para observar si los pacientes ingresan con albuminemia de 3.5 gramos por decilitro o más, observamos que solo el 50.2% de los pacientes ingresa con una albuminemia de 3.5 gramos. Y en población prevalente, sin embargo, lo cual pareciera mostrarnos una cierta mejoría a punto de partida del tratamiento y no está discriminado por regiones, donde sabemos que hay regiones muy desfavorables en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con la calidad de la nutrición que los pacientes pueden recibir. Observamos que hay una mejora a partir del 2011 hasta el 2017, pero donde el pico mejor lo observamos entre el 2012 y el 2013, pero en la actualidad hay una disminución a pesar de mantenerse en 3.75, con un promedio, un porcentaje de 78% de pacientes que tienen una albuminemia igual o mayor a 3.5. Cuando analizamos la vacunación antihepatitis B, completa o incompleta, también observamos que los pacientes ingresan en un porcentaje muy bajo con la vacunación, el 36.8% de los pacientes. Todo esto nos está llamando a la reflexión y vamos a ver cómo podemos concluirlo.
Fíjense, sin embargo, cuando analizamos los pacientes prevalentes con serología viral positiva, la prevalencia del virus C de la hepatitis fue de 2.40%. La prevalencia porcentual del virus B de la hepatitis tuvo un ascenso, está en 1.02%, al igual que lo que sucede con el virus del SIDA, que aumentó significativamente, en este caso, llegando a 0.91%. Cuando analizamos el acceso vascular, nos enfrentamos de vuelta con una realidad que no nos gusta para nada. Fíjense la cantidad de pacientes que están con catéter transitorio. Al ingreso, 72.3 pacientes, mientras que con la fístula nativa, solamente el 22% de los pacientes, mientras que se mantiene la fístula protésica y el catéter permanente más o menos estables. Esto nos indica claramente que hay necesidad de programas sistematizados de prevención y control de la enfermedad renal. Y simplemente para recordar, estoy mencionando dos trabajos que publicamos hace muchos años, el primero como una oferta para Latinoamérica, que era un modelo de salud renal sustentable y sostenible, que fue publicado en el Clinical International en el año 2005, y otro donde ya hablábamos de la necesidad de un tratamiento sistemático del paciente con enfermedad renal, que fue publicado en el Current Opinion Nephrology and Hypertension, que fue auspiciado por Barry Brenner en este caso. Cuando observamos el KTB en población prevalente, fíjense cuáles son las medias que tenemos de KTB. Bueno, observamos que hay un KTB que es satisfactorio, lo que podemos observar. Ahora, ¿qué porcentaje de pacientes tiene mayor o igual a 1.3? El 75%. Esto posiblemente también esté relacionado con el catéter transitorio, que ya sabemos que no permite realizar la diálisis de manera muy efectiva. ¿Cuál es la calcemia en pacientes prevalentes? Las medias de calcemia. En el último corte, 8,67, y el porcentaje de pacientes que tiene una calcemia mayor o igual a 8.6 y menos de 10, 54.3%. ¿Qué pasa con el fósforo? Con el fósforo encontramos unas medias que en realidad tampoco nos dejan demasiado conformes. El 42.4% de los pacientes tiene un fósforo que está igual o mayor a 3.6 y menos o igual a 5.0 miligramos por decilitro. Y la paratormona realmente en prevalentes es un grave problema que no estamos solucionando adecuadamente todavía. Fíjense que la paratormona mayor o igual a 150 y menos o igual a 300 picogramos por mililitro están solamente el 23% de los pacientes. ¿Qué pasa con la mortalidad? Bueno, la mortalidad bruta en diálisis crónica en pacientes incidentes más prevalentes está en el 17.69 y simplemente a los efectos de comparación, comparada con la de Estados Unidos, está un poco menor, pero no es estadísticamente significativo. En Estados Unidos está en 18.41. Y cuando analizamos la mortalidad ajustada por edad, sexo y etiologías prevalentes, observamos que esta mortalidad disminuye la tasa a 16.45 y el mismo análisis realizado en la mortalidad en Estados Unidos disminuye a 16.76. O sea que podemos decir que estamos en una situación de igualdad en este aspecto, lo cual tampoco significa que nos podamos quedar demasiado conformes. ¿Qué pasa con nuestro observatorio en la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina? Nosotros producimos un informe trimestral que está nutrido por una base de datos de
3.663 pacientes que constituyen un subgrupo muy especial, y ese subgrupo proviene de dos grandes financiadores de la diálisis en nuestro país y que hablan de una característica de población también, que es el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, donde presumiblemente la mayor cantidad de pacientes son de edad avanzada. Ya vimos en el análisis general que esto no se observa, y de un financiador público que es un programa que es el Incluir Salud. Cuando analizamos todo el derrotero que tuvo este análisis, estos informes, comenzando en el año 2004, se analizaron 22.708 pacientes atendidos desde el 2004, se excluyeron 9.691 pacientes por distintos motivos cuyos criterios de exclusión fueron claramente explicitados, y se estudiaron 13.017 registros, quedando el subgrupo de 3.663 pacientes de este subgrupo específico del cual les he hablado, que reciben tratamiento o recibían al 31 de diciembre de 2018 en 175 centros de diálisis. Ahora, fíjense qué diferencia observamos en la distribución por edades. Cuando nosotros observamos la distribución por edades, claramente se diferencia de la media nacional que nosotros tenemos, porque el rango etario entre 60 y 69 es el predominante, y le sigue inmediatamente el rango etario entre 70 y 79. Sí coincidimos con la etiología de los pacientes al ingreso. ¿Cómo se distribuyen estos pacientes en el contexto nacional? Ya vimos densidad de población, vimos prevalencia, tasa de prevalencia. Pero ¿dónde están estos pacientes? Bueno, en primer lugar, la concentración de pacientes más importante está en este lugar, en la provincia de Córdoba, que está en el 24% del total de estos pacientes de este subgrupo están en la provincia de Córdoba. Y recién en segundo lugar está con el 12% la capital de nuestro país, que es Buenos Aires. Siguen después otras provincias. En el mismo lugar que la capital está Santa Fe, y posteriormente se encuentra Mendoza. También es interesante analizar, y ya dijimos que la correlación incidencia-prevalencia se mantiene y es una correlación positiva. ¿Qué pasa con la serología en nuestros pacientes activos en este subgrupo? Con hepatitis B el 0.3%, con hepatitis C, el virus, perdón, 1.2%, y con el virus del HIV 0.29%. Observamos que la mayoría de nuestros pacientes se encuentran entre la categoría 2 a la 4. Este es el rango donde existen pacientes que tienen capacidad funcional perfecta o adecuada, hasta algunos que tienen cuidados mínimos, en la mayoría. Bueno, acá están los porcentajes que no se pueden ver con claridad en el gráfico. ¿Qué pasa con la sobrevida? Dijimos que seguimos 13.017 registros, por un total de 14.97 años. Acá en este caso estamos mostrando las curvas de sobrevida ajustadas por sexo, grupo de edad, presencia de nefropatía diabética y tipo de acceso vascular. Por grupo de edad, bueno, los gráficos son bastante claros. A medida que la población va envejeciendo, la capacidad de sobrevida de los pacientes es menor. Lo mismo sucede con la nefropatía diabética, y lo mismo observamos con el tipo de acceso, donde la sobrevida de los pacientes que tienen fístula nativa tienen una mayor sobrevida que los pacientes que tienen catéter transitorio. Cuando analizamos mortalidad sobre 6.103 muertes y con 42.776.74 personas por año de exposición al riesgo, observamos que la tasa bruta de mortalidad es 14,5 por 100 personas por año de exposición al riesgo.
y la estandarizada baja a 13.55 en este subgrupo. Nosotros hemos desarrollado un programa para controlar cada centro de manera individual el cumplimiento de indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de calidad del sistema que existía, el sistema de incentivos que se observaba para los pacientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, pero que lo hicimos extensivo para otros financiadores? Se consideran centros activos los que poseen al menos 10 pacientes. Quedan exceptuados del cálculo aquellos pacientes que se encuentren dentro de los 90 días de inicio de tratamiento o 60 días de cambio de centro. A diciembre de 2018 observamos que el porcentaje de centros que cumplía los indicadores era para anemia 52.38%, para metabolismo fosfocálcico 45.24%, en lista de espera solamente el 22.22%, el estado nutricional 72%, el acceso vascular 72% y la adecuación dialítica el 19.8%. Los requisitos sobre estado nutricional y acceso vascular son los que se cumplen en mayor medida, mientras que el indicador de los pacientes en lista de espera evidentemente no ha sido logrado casi en ningún caso. Cuando vemos el percentil del porcentaje de pacientes por centro que cumplen los requisitos de calidad, observamos que hay una gran variabilidad entre los centros en cuanto al cumplimiento de estos requisitos. Hay centros en los que ningún paciente arroja resultados acorde a los requisitos, o sea, no cumplen los indicadores. Y por otra parte, hay centros donde nos sorprende que cumplen exhaustivamente los indicadores. No obstante, a excepción de los requisitos de metabolismo fosfocálcico y paciente en lista de espera, para el resto de los pacientes se observa que al menos 75% de los centros tienen más de la mitad de los pacientes cumpliendo los requisitos de calidad. Ahora, cuando nosotros observamos la evolución de los percentiles del porcentaje de pacientes por centro que cumplen los requisitos de calidad, observamos en la adecuación dialítica, que es el gráfico que ustedes observan acá, las barras estas que están en los ejes verticales marcan el nivel del indicador. El gráfico muestra que a ese nivel se encuentra la línea del porcentil 50, lo que significa que solo un 50% de los centros cumple el requisito. Mientras que cuando observamos acceso vascular, el nivel del valor óptimo se encuentra por debajo del percentil 25, de modo que el porcentaje de centros que no cumplen el requisito es menor al 25%. Para poder analizar los indicadores y que esto sea absolutamente confidencial y privado, desarrollamos un programa que se llama SACADIA, que es Sistema de Autoauditoría de Calidad en Diálisis. Cada centro puede monitorear su estado actual y la evolución histórica. O sea, simplemente lo que tiene que hacer es confrontarse con los percentiles del universo que tenemos estudiado. Ingresa con su número de centro, un número que se le otorga y una clave específica para ese centro, y cuando nosotros observamos en el gráfico, la línea azul es la del centro que está siendo analizado por sí mismo. Ningún otro puede ver esto, él simplemente está viendo, en este caso, en la anemia, en qué situación está en cuanto a los percentiles, y en el metabolismo fosfocálcico, en qué estado está. Se observa entonces que en metabolismo fosfocálcico el centro consultado se encuentra por debajo del percentil 25, lo que significa que en ese centro el porcentaje de pacientes que cumplen es menor al 75% de los centros. O sea, evidentemente necesita mejorar. Y para terminar, quiero, y esto lo acabo de agregar recién, porque me motivó mucho la charla que escuché del licenciado recién,
Este es un libro que publiqué el año pasado, que se llama Universidad, Organizaciones y Competencias Genéricas, una alianza de éxito para el siglo XXI. Evidentemente no solo los pacientes deben recibir educación, nosotros debemos recibir educación en competencias genéricas transversales, porque si no aprendemos de qué manera debemos comunicarnos eficientemente y de qué manera gestionamos las emociones, difícilmente podamos establecer una relación empática con los pacientes. Este libro está disponible en internet en el repositorio de la Universidad Simón Bolívar, es un producto de investigación acreditado por Conciencia, que es el CONICET de Bolivia, y pueden leerlo si tienen interés. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Sergio Boni de Altagracia. Quería preguntarle, y agradecer por su conferencia. Después de mostrarnos estos datos y ver que nuestros pacientes llegan con anemia, con desnutrición, sin un acceso vascular definitivo, y después de mostrarnos todos estos datos, si usted tuviera en el PAMI, ¿qué haría para modificar estas cosas y que nuestro paciente no sea, como usted bien dijo, el sobreviviente que volvió de la guerra? Muchas gracias. Bueno, la verdad que esto es una pregunta para explayarse mucho y no hay tiempo, pero simplemente te voy a contestar lo siguiente. Yo acabo de presentar la semana pasada en un simposio, en un congreso internacional, el fracaso de 23 años que hemos tenido con los programas de salud renal a nivel de Latinoamérica. Y el fracaso en 18 países, incluyendo Argentina también. Y ahora en este momento lo que estamos analizando, y estamos trabajando en eso muy fuertemente, es si bien la medicina de precisión y la atención centrada en el paciente es algo excelente y que debemos realizar, en este momento el campo de batalla está en los determinantes. Por eso hoy estamos trabajando en salud renal poblacional y estamos buscando cuáles son, por ejemplo, esta discrepancia que existe entre densidad de población y densidad de prevalencia, por ejemplo. Entonces, para que nosotros podamos corregir los datos de los pacientes que ingresan, lo que realmente necesitamos es ponernos todos a trabajar, y la dificultad a veces la tenemos los propios nefrólogos, que no nos adecuamos a trabajar en un programa de salud renal, y ahora le agregamos poblacional, y incluso en algunos casos se desconocía esta posibilidad o se la dejaba de lado. Entonces, creo que lo más importante pasa por nuestra propia responsabilidad individual, más allá de la responsabilidad de los dirigentes políticos o aquellos que administran los órganos de financiación. Para contestar entonces, terminando, creo que nosotros tenemos la obligación de trabajar más allá de lo declamativo, porque nosotros hemos visto que hay 18 declaraciones en 18 países de ideas de desarrollo de programas que después no se llevaron a cabo. Entonces, más allá de lo declamativo, lo que tenemos que hacer es ponernos en el barro y trabajar en el campo. Y primero tenemos que trabajar nosotros en nuestra propia mejora personal, vuelvo a repetir, porque, por ejemplo, si no tenemos una buena relación médico-paciente con el paciente que ingresa, evidentemente difícilmente podamos nosotros lograr resultados. Y le agrego algo a lo que dijo el licenciado anterior: el paquete de valor del paciente no es el paquete de valor del médico. Y esto tenemos que tenerlo presente permanentemente. Y nosotros vamos a ser, o somos, pacientes en algún momento. Y pensemos cuál es nuestro paquete de valor. Gracias.